Bienvenidos lectores de Librería Cristiana 247, tu librería online, más cerca de ti. Quien les habla, Belén Flores, y hoy vamos a estar compartiendo sobre un libro importante titulado El Pacto Matrimonial por John Piper, Perspectiva Temporal y Eterna. ¿De qué se trata este libro? Porque les comentamos que iniciamos tiempos de oración y en los tiempos de oración las peticiones más importantes que nos hicieron llegar fue del área matrimonial, los cónyuges, las parejas, el matrimonio, todo lo que se vive en todo esto. Y en base a esto vamos a iniciar la revisión de los libros que les pueden ayudar a cada uno de ustedes. Para los que puedan tener el libro en su mano, eso es en la portada vemos como un reloj con números romanos, del 1 al 12, una cruz, y vemos estaciones, donde está la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Vamos a ver cómo se describe el libro a sí mismo. El significado del matrimonio es infinitamente grandioso. El abismo entre la visión bíblica del matrimonio y el concepto humano en general es y ha sido siempre gigantesco. Históricamente, algunas culturas respetan la importancia y la permanencia del matrimonio más que otras. Algunas culturas occidentales del siglo XXI tienen una actitud hacia el matrimonio del tipo tómelo o déjelo, tan limitada e informal como para hacer que la visión bíblica le parezca ridícula a la mayoría de la gente. El matrimonio es un regalo temporal, pero glorioso. Es más que el amor de un esposo y de una esposa por el otro. Es muchísimo más. Su significado es infinitamente grandioso. Es la representación del amor fiel al pacto entre Jesús y su pueblo. Pacto matrimonial esclarece la visión bíblica, sus inesperadas características y sus trascendentales implicancias para casarnos solteros, para casados, solteros, divorciados y vueltos a casar. Por John Piper. Él es un pastor en Minneapolis, Minnesota, y él enseña sobre religión, vida cristiana, amor y matrimonios. Así que este es la descripción del libro a sí mismo. Así que vamos a iniciar con nuestra revisión en cuanto a su contenido, por nombrarles algunos temas importantes. El número 1, permanecer casados no se trata principalmente de permanecer enamorado, desnudo pero no avergonzado, la representación de Dios de la gracia fiel al pacto, perdón y tolerancia, ir en pos de la semejanza a Cristo en el pacto, valiente como un león y manso como un cordero, el esposo cristiano como cabeza, fundamentos de liderazgo. Valiente como un león y manso como un cordero, el esposo cristiano como cabeza. ¿Qué significa liderar? La fe hermosa de la sumisión sin temor, soltero en Cristo, un nombre mejor que el de hijos e hijas, soltería, matrimonio y la virtud cristiana de la hospitalidad, fe y sexo en el matrimonio, tema importantísimo. El matrimonio es para ser hijos, discípulos de Jesús. Cuán absoluto es el deber de procrear. El matrimonio es para ser hijos, discípulos de Jesús. La conquista del enojo en padre e hijos, un tema importante, ya que en la generación en la cual estamos viviendo no quieren tener hijos. ¿Qué nos dice acerca la palabra de Dios acerca del tema de tener hijos dentro del matrimonio? Lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, el evangelio y la nueva obediencia radical. Lo que Dios ha unido no lo separa el hombre, el evangelio y los divorciados. Un tema también importante. El divorcio, ¿qué es? ¿Se puede? ¿No se puede? Este libro nos ayuda a profundizar en ese tema. Y finalmente trae una conclusión. Vamos entonces a estar revisando el primer capítulo. Miren cómo se titula la introducción: Matrimonio y martirio. Así comienza la introducción de este libro. El capítulo 1. Permanecer casado no se trata principalmente de permanecer enamorados. Página número 2. Luego Dios el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se lo llevó al hombre para ver qué nombre les pondría.
El hombre le puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndole nombres a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces, Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado el hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó: Esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se unen en un solo ser. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Esto nos describe el libro de Génesis capítulo 2 del verso 18 al 25. Nunca ha existido una generación cuya perspectiva general del matrimonio haya sido lo suficientemente elevada. El abismo entre la visión bíblica del matrimonio y la visión humana común es ahora y lo ha sido siempre inmenso. Ciertas culturas históricas respetaban la importancia y la permanencia del matrimonio más que otras. Algunas, como las nuestras, tienen una actitud hacia el matrimonio del tipo tómelo o déjelo, tan limitada e informal que hace que la visión bíblica les parezca ridícula a la mayoría de la gente. Esto lo vemos en el extracto que está en la parte posterior del libro. Una visión incomprensible del matrimonio. Ese también fue el caso de los días de Jesús, pero en el nuestro es peor. Cuando Jesús dejó entrever la magnífica perspectiva del matrimonio que Dios quería para su pueblo, los discípulos le dijeron: si así son las cosas, será mejor no casarse. Imagínense esto. Los discípulos entendieron el matrimonio y dijeron eso. En el capítulo de Mateo, verso 19, capítulo 19, verso 10 aparece esto: será mejor no casarse. En otras palabras, la visión de Cristo acerca del significado del matrimonio era tan desmesuradamente diferente a la de los discípulos que ellos no podían imaginar como algo bueno. El hecho de que semejante visión pudiera ser una buena noticia estaba simplemente más allá de la comprensión. Entonces, si tal era el caso, en el sobrio mundo judío en el que vivían, cuánto más inentendible será la magnificencia del matrimonio en la mente de Dios para la moderna cultura occidental, donde el ídolo principal es el ego. Su doctrina principal es la autonomía, su acto central de adoración es el entretenimiento, sus tres altares principales son la televisión, internet y el cine, y su genuflexión más sagrada son las relaciones sexuales desinhibidas. Una cultura así encontrará virtualmente incomprensible la gloria del matrimonio que está en la mente de Cristo. Hoy Jesús probablemente nos diría lo mismo que dijo en su tiempo al terminar de revelarnos el misterio. No todos pueden aceptar la palabra, solo aquellos que reciben la ayuda de Dios. El que pueda, que lo acepte, dice el libro de Mateo capítulo 19, del verso 11 al 12. Entonces, sí, hay una visión incomprensible del matrimonio, para recapitular lo que dice aquí. Si para los discípulos en aquel tiempo de Jesús les parecía el concepto de matrimonio explicado por Jesús, que era algo que ellos no podían comprender, que ellos mismos expresaron que mejor no casarse. ¿Cuánto más para nosotros en esta época entender el matrimonio en tiempos modernos? Cuando dice que lo que nos importa es el ego, que yo esté bien, satisfacer mis propias necesidades. Aquí habla que los tres principales altares, la televisión, el internet y el cine, pero tenemos nuestros smartphones, nuestros teléfonos celulares, que todo el tiempo estamos en redes sociales consumiendo el tiempo que deberíamos estar invirtiendo en nuestras relaciones. Luego dice aquí, despertar del espejismo cultural. Así que comienzo con la suposición de que mi propio pecado, egoísmo y esclavitud cultural hacen que me sea casi imposible captar la maravilla del propósito de Dios para el matrimonio. Es importante. La cultura es un eslabón importante para poder aceptar el concepto de Dios. El hecho de que vivamos en una sociedad que puede defender a dos hombres
o dos mujeres que participan en una relación sexual y descabellada e inconcebiblemente llamarla matrimonio demuestra que el colapso de nuestra cultura hacia el libertinaje y la anarquía probablemente no está muy lejos. Sí, totalmente una sociedad corrompida. Entonces, ¿cómo conseguir realmente cuál es el significado del matrimonio en una sociedad donde incluso los matrimonios son entre el mismo sexo? Menciono esta distorsión cultural del matrimonio con la esperanza de que pueda tomar conciencia y considere una visión del matrimonio más elevada, más profunda, más fuerte y más gloriosa que cualquier cosa en esta cultura. O tal vez usted mismo haya imaginado jamás. La grandeza y la gloria del matrimonio están más allá de nuestra habilidad de pensar o sentir sin la revelación divina ni la iluminación y la obra concientizadora del Espíritu Santo. Importante esto es lo que nos dice el autor. Es mucho más. Nuestra mente aún no alcanza a entender lo que significa el matrimonio, su grandeza y la gloria. Solo el Espíritu Santo nos ilumina para poder entenderla. El mundo no puede saber lo que es el matrimonio sin aprenderlo de Dios. El hombre natural no tiene la capacidad de ver, recibir o sentir la maravilla del matrimonio tal como Dios lo ha diseñado. Pido a Dios que este libro pueda ser usado por Él para ayudarle a liberarse de aquella perspectiva del matrimonio que sean pequeñas, mundanas, profanas, egocéntricas, ignorantes de Cristo, apartadas de Dios, embriagadas de romanticismo y sin fundamento bíblico. El principio fundamental que debemos ver en la Biblia sobre el matrimonio es que es obra de Dios. Y lo más importante que debemos observar en la Biblia sobre el matrimonio es que existe para la gloria de Dios. Esos son los dos argumentos que tengo para exponer. Básicamente, el matrimonio es la obra de Dios y esencialmente el matrimonio es la representación de Dios. Importante. La Biblia comienza en el Génesis, que es el primer libro, con un matrimonio, y en el Apocalipsis, que es el último libro, con una boda, las bodas del Cordero. Así que es importante desde el principio de las Escrituras hasta el final entender qué es este misterio del matrimonio. Y como lo dice, es una obra de Dios, no es algo que hizo el hombre, es algo que Dios hizo y es una representación de Dios mismos. Si queremos conocer a Dios, tenemos que conocer qué es el matrimonio, porque Dios lo hizo, de qué se trata, hermanos. Número 1. El matrimonio es obra de Dios. Vamos a desglosar esto. En primer lugar, el matrimonio es básicamente obra de Dios. Hay por lo menos 4 maneras de ver esto, explícita e implícitamente en el libro de Génesis capítulo 2, del verso 18 al 25. El matrimonio fue el diseño de Dios. El matrimonio es obra de Dios porque fue su diseño en la creación del hombre como varón y mujer. Esto se dejó claro anteriormente en el libro de Génesis capítulo 1, del verso 27 al 28. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra. Sin embargo, también está claro aquí en la corriente del pensamiento en Génesis capítulo 2, en el versículo 18, Dios mismo decreta que la soledad del hombre no es buena y es Él quien propone completar uno de los diseños centrales de la creación, es decir, un hombre y una mujer en matrimonio. No es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda adecuada. No pase por alto esa declaración central e indispensable. Dios mismo hará un ser perfectamente adecuado para el hombre, una esposa. Importante, repito esto, hermano. Dios mismo hará un ser perfectamente adecuado para el hombre. ¿Qué es lo adecuado para el hombre? Una mujer en base a los diseños bíblicos. Entonces, hace desfilar a los animales frente a Adán para que vea que ninguna criatura reúne las condiciones. Esta criatura debe ser hecha singularmente a partir del hombre para que ella sea de su misma esencia, un ser semejante, hecho a la imagen de Dios, tal como lo dice el libro de Génesis 1, verso 27.
Por lo tanto, en el Génesis capítulo 2, versos 21 y 22 leemos: Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y la presentó al hombre. Dios la hizo. ¿Quién le presentó la mujer al hombre? Es Dios. Dios está metido en el cuento, hermanos. ¿Necesitamos de quién entonces la ayuda? Para los que desean casarse o estar en ese proceso, de la ayuda de nuestro Dios. Amén. En este texto termina en el versículo 24 y 25 con las palabras: los dos se funden en un solo ser. En este tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. En otras palabras, todo esto se mueve hacia el matrimonio. De manera que lo primero que debemos decir sobre el matrimonio como obra de Dios es que el matrimonio fue un diseño al crear al ser humano como hombre y mujer. Vemos aquí otro título. Dios entregó a la primera novia. Veamos qué nos dice. El matrimonio también es obra de Dios porque representó el papel de ser el primer padre en entregar a la novia. Génesis capítulo 2, verso 22. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. No la ocultó para que Adán la buscara. La hizo y después se la entregó. En un sentido profundo, él la había engendrado. Ahora, aunque ella le pertenecía en virtud de su creación, le dio al hombre en una clase de relación absolutamente nueva llamada matrimonio, que es diferente de cualquier otra relación en el mundo. ¡Qué bonito! Dios le presentó a la mujer a Adán, porque Dios mismo la hizo, se la presentó, no la ocultó, no se la escondió, la presentó, él mismo la engendró. Dios creó el matrimonio por su palabra. El matrimonio es obra de Dios porque Él no solamente creó a la mujer con este diseño y se la presentó al hombre como un padre presenta a su hija al esposo, sino también porque Dios creó el matrimonio por su palabra. Hizo en el versículo 24. Por eso, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. ¿Quién es el que habla en el versículo 24? ¿Quién habla? Es el autor del Génesis. ¿Y qué creía Jesús con respecto al autor de Génesis? Creía que era Moisés, dice el libro Lucas 24:44. También creía que Moisés fue inspirado por Dios, de modo que lo que Moisés estaba diciendo, lo estaba diciendo Dios. Podemos ver esto si leemos atentamente el libro de Mateo capítulo 19, del verso 4 al 5. ¿No han leído?, replicó Jesús. En el principio el Creador los hizo hombre y mujer. Y dijo, nota, Dios lo dijo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Jesús dijo que la palabra del Génesis capítulo 2 verso 24 son palabras de Dios, aunque fueran escritas por Moisés. Por lo tanto, el matrimonio es obra de Dios, pues por su palabra creó el diseño primigenio. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Wow, ha repetido ya más de 3 veces este verso. Hay que memorizarlo. Dios lleva a cabo la unión en un solo cuerpo. ¿De qué se trata esto? Veamos. La cuarta manera por la cual sabemos que el matrimonio es obra de Dios se observa en el hecho de que Dios mismo lleva a cabo la unión mencionada en las palabras. Llegarán a ser un solo cuerpo. Esa unión es la base del matrimonio. Hermanos, pregunta de examen. ¿Cuál es la base del matrimonio? Llegarán a ser un solo cuerpo. No son dos, son uno. Génesis capítulo 2, verso 24. Es la palabra de Dios para la institución del matrimonio. Sin embargo, así como fue Dios quien tomó a la mujer de la carne del hombre, es Él quien ordena y lleva a cabo en cada matrimonio una unificación llamada un solo cuerpo. El hombre no crea esto, es Dios el que lo hace y no está en las manos del hombre el destruirlo. Importante. Esto está implícito en el capítulo 2 de Génesis, verso 24, pero Jesús lo hace explícito nuevamente en el libro de Marcos, capítulo 10, del verso 8 al 9.
Él cita Génesis 2, verso 24 y agrega un comentario explosivo sobre la gloria del matrimonio. Los dos se convierten en uno solo. Como ya no son dos, sino uno, que nadie separe lo que Dios ha unido. Cuando una pareja pronuncia sus votos, el actor o gestor principal no es el hombre ni la mujer, ni un pastor ni un padre, es Dios. Él vincula al esposo y a la esposa en la unión, en un solo cuerpo. Dios hace eso. El mundo no sabe esto. Es una de las razones de por qué se trata el matrimonio de una manera tan informal. A menudo los cristianos actúan como si no lo supieran. Esa es una de las razones por la cual en la iglesia no se ve el matrimonio como la maravilla que es. Como dice el libro hermana, ¿cómo es el matrimonio? Es una maravilla. Es una maravilla. El matrimonio es una obra de Dios porque es una unión en un solo cuerpo que Él mismo lleva a cabo. En resumen, podemos decir fundamentalmente que el matrimonio es obra de Dios. Es una obra porque, número 1, fue su diseño en la creación. 2, entregó personalmente la primera novia en matrimonio. 3, creó el diseño del matrimonio por su palabra. Deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. 4, de esta unión en un solo ser es establecida por Dios mismo en cada matrimonio. Importante, hermanos, para que se lleven en su memoria que es el matrimonio. Es una obra de Dios, no es un invento humano, es una obra. Por eso todos en su corazón, o en la gran mayoría, tienen el deseo del matrimonio, porque es una obra de Dios y nuestro corazón anhela todo lo de Dios. Número 1, entonces, el matrimonio es una obra de Dios. ¿Por qué? Porque fue diseñado por Él en la creación. Cuando Dios creó todo, también creó el matrimonio en el principio. Y vemos aquí que quien entrega a la novia es el mismo Dios que entrega a la novia en matrimonio. Si eres una mujer, Dios te va a entregar a ti personalmente. Y si eres un hombre, Dios te va a entregar a la novia personalmente. Qué bonito, vemos a Dios en toda esta historia. Es Dios quien creó, ¿cómo Dios creó? ¿Dónde aparece que Dios creó el matrimonio? En el verso que dice, deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Eso es el mandamiento del matrimonio. No cabe papá, no cabe mamá. Se une el hombre a su mujer y serán un solo ser. Y de esta unión de un solo ser es establecida por Dios mismo en cada matrimonio. Dios, de ser dos, los hace uno. Dios está desde el principio del matrimonio y durante el matrimonio en hacerlos uno. Así que vislumbramos la magnificencia del matrimonio cuando vemos en la palabra de Dios que Él es el gran hacedor. El matrimonio es su obra, proviene de Él y mediante Él. Eso es lo más fundamental que podemos decir del matrimonio. Ya leímos todo esto y podemos decir que el matrimonio proviene de Dios y es mediante Dios, hermanos. No es tu fuerza, ¿con quién me voy a casar? No. Vaya y métase con Dios y Dios lo va a ayudar, porque en el asunto está Dios. Ahora nos ocuparemos de lo más importante que podemos decir acerca del matrimonio. No solamente proviene de Él y mediante Él, también es para Él. ¿Voy a ser feliz cuando me voy a casar? No, hermanos. Es para cumplir la voluntad de Dios. Es para elevarnos a cada uno de nosotros junto con Dios. Dios sigue durante todo el matrimonio, vemos. El matrimonio es para la gloria de Dios. Lo más importante que vemos en la Biblia sobre el matrimonio es que existe para la gloria de Dios. Hermano, si usted está casado, ¿está viviendo para la gloria de Dios? Porque para eso fue diseñado. Fundamentalmente el matrimonio es obra de Dios. Esencialmente, el matrimonio es la representación de Dios. Está diseñado por Dios para mostrar su gloria de una manera que ningún otro acontecimiento o institución puede hacerlo. Para ver esto más claramente debemos relacionar el Génesis capítulo 2 verso 24 con su uso en Efesios 5 verso 31-32. En Génesis dice: Dios, por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se unen a su mujer y los dos se funden en un solo ser. ¿Qué clase de relación es esta? ¿Cómo se mantienen unidas estas dos personas? ¿Pueden abandonar la relación? ¿Puede ir de cónyuge en cónyuge? ¿Se basa esta relación en el romance?
en el deseo sexual, en la necesidad de compañía, en la reconveniencia cultural. ¿Qué es esto? ¿Qué lo mantiene unido? El misterio del matrimonio revelado, nos dice aquí en este título. En Génesis capítulo 2, verso 24, las palabras se une a su mujer y las palabras se funden en un solo ser, apuntan a algo mucho más profundo y más permanente que a los matrimonios en serie y al adulterio ocasionalmente. Estas palabras apuntan al matrimonio como un pacto sagrado, arraigado en compromisos de pacto que soportan toda tormenta hasta que la muerte nos separe. No obstante, aquí eso solo está implícito. Se vuelve explícito cuando el misterio del matrimonio se revela de una manera más completa en Efesios capítulo 5, versos 31 al 32. Pablo cita Génesis capítulo 2, verso 24 en el versículo 31. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Luego de esta interpretación crucial en el verso 32, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. En otras palabras, el matrimonio sigue el modelo del compromiso del pacto de Dios con su iglesia. Cristo se consideraba el novio que viene a buscar su prometida, el verdadero pueblo de Dios. Pablo sabía que su misterio era reunir a la novia. El verdadero pueblo de Dios se confiaría en Cristo. Su llamado fue comprometer en matrimonio a la iglesia con su esposo, Jesús. Pablo lo dice de esa manera en 2 Corintios, capítulo 11, verso 2. El celo, los celos, con el celo de Dios mismo, los prometí como una novia pura a su único esposo, Cristo. Pablo es conocido como el amigo del novio. Cristo sabía que tendría que pagar por su novia con su propia sangre. Él llamó a esta relación el nuevo pacto. Esa copa, el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Dice el libro de Lucas capítulo 22, verso 20. A esto se refiere Pablo cuando dice que el matrimonio es un gran misterio, hermano, es un misterio. Por su sangre, Cristo obtuvo la iglesia e hizo un nuevo pacto con ella, un matrimonio inquebrantable. Lo más importante que podemos decir sobre el matrimonio es que existe para la gloria de Dios, es decir, existe para mostrar a Dios. Ahora sabemos cómo el matrimonio toma como modelo la relación del pacto de Cristo con su pueblo redimido, la iglesia. Por lo tanto, el significado más elevado y el propósito más importante del matrimonio es exhibir la relación del pacto de Cristo con su iglesia. Esta es la razón por la que existe el matrimonio. Si usted está casado, esa es la razón. Si espera casarse, ese debería ser su sueño. Entonces vemos que el misterio más relevado es que el matrimonio nos revela que la relación que Dios tiene con su iglesia. Sigamos en la página 9. Cristo nunca dejará a su esposa. Permanecer casado, por lo tanto, no se trata principalmente de permanecer enamorados. Se trata de guardar el pacto hasta que la muerte nos separe, o mientras vivamos los dos. Es una promesa sagrada de pacto, de la misma clase que Jesús hizo a su novia cuando murió por ella. Por consiguiente, lo que hace que el divorcio y el nuevo matrimonio sean tan horrorosos a los ojos de Dios no es simplemente el rompimiento del pacto con el cónyuge, sino también implica distorsionar a Cristo y a su pacto. Cristo nunca dejará a su esposa, nunca. A veces puede existir un tiempo de doloroso distanciamiento y de trágica reincidencia de nuestra parte, pero Cristo guarda su pacto para siempre. El matrimonio muestra eso. Eso es lo más importante que podemos decir al respecto. El matrimonio exhibe la gloria del amor fiel al pacto de Cristo. La consecuencia más importante de esta conclusión es que mantener el pacto con nuestro cónyuge es tan importante como decir la verdad acerca del pacto de Dios con nosotros en Jesucristo. El matrimonio no se trata principalmente de estar o permanecer enamorados, se trata principalmente de decir la verdad con nuestras vidas. Se trata de reflejar algo verdadero acerca de Jesucristo y de la manera que Él se relaciona con su pueblo.
Se trata de mostrar en la vida real la gloria del Evangelio. Jesús murió por los pecados. Él forjó un pacto en el fervor candente de su sufrimiento en nuestro lugar. Hizo propia a una novia imperfecta con el precio de su sangre y la cubrió con las prendas de su propia justicia. Él nos vistió. Nos vistió con prendas de justicia, su propia justicia. Él dijo: estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Dice el libro de Mateos, capítulo 28, verso 20. Con el matrimonio Dios hizo exhibir al mundo esa realidad del Evangelio. Por esa razón estamos casados. Por esa razón todos los matrimonios están casados. Incluso aquellos que no conocen y adoptan este Evangelio. Esto es el capítulo 1 del libro Pacto Matrimonial, Perspectiva Temporal y Eterna por John Piper. Y así sigue profundizando en qué significa este pacto matrimonial. ¿Qué les parece hasta ahora lo que hemos leído y compartido acerca del pacto matrimonial? Les animo a todos los matrimonios y a todos que están en proceso de casarse, leer, estudiar, aprender y memorizar este libro. Ojalá que todos pudiéramos aprender que el matrimonio no es algo del hombre, es algo de Dios. Es un pacto con Dios que Dios hizo, que Dios hace y que es para Dios mismo. Que aprendamos a conocer a Dios a través de nuestros matrimonios, porque es un reflejo de Cristo y su iglesia aquí en la tierra. Amén. Gracias por habernos acompañado hasta este tiempo. Vamos a seguir compartiendo con ustedes. Pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos por nuestras redes sociales, que se los dejamos en el link. Nos puedes escribir qué otro libro quieres que revisemos juntos. Estamos aquí más cerca de ustedes como lectores y como librerías, más cerca de Dios. Amén. Esto fue todo en esta oportunidad. Nos vemos hasta una próxima transmisión. Bendiciones.